Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días nosotros vamos reflexionando y ahora estamos hablando, queridos niños, en estos días, en nuestra catequesis que Jesús nos enseña sobre los preceptos de la iglesia. Y por eso hoy con un tema muy importante. Vamos a estar atentos. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es el deber pascual de los católicos. Muy bien, el deber pascual de los católicos. Esto, queridos niños, no significa simplemente esperar la Pascua, es decir, esa fecha importante y especial en que nosotros celebramos la resurrección de Jesús, sino que la Pascua la celebramos en cada Eucaristía. La Pascua significa la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los cristianos, después de que murió Jesús, ellos mismos celebran la Pascua, queridos niños, todos los días. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué decía, querida Vanessa? Queridos niños, Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Esa es la conmemoración, el memorial que nosotros hacemos, queridos niños. Y la Eucaristía la hacemos todos los días. Todos los días se celebran miles y miles de Eucaristías en todo el mundo. Porque Jesús nos dice, hagan esto en memoria mía. Tenemos que conocer, tenemos que saber muy bien, queridos niños, esto para poder dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. Y entonces por eso este tema muy importante. Entonces vamos a repetir, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El deber pascual de los católicos. El deber pascual de los católicos. Entonces vamos a escuchar esto desde la palabra de Dios. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Yo soy Yahvé, su Dios. Oigan mis mandamientos, observen mis leyes y pónganlas en práctica. Respeten mis sábados, que sean una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy Yahvé, su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque nos hablas y nos enseñas tantas cosas a través de la Biblia. Estos 73 libros que nosotros tenemos en este único libro sagrado que le llamamos Biblia. Biblia, que quiere decir conjunto de libros. 73 libros que nosotros encontramos aquí, donde los autores cristianos, donde los autores del judaísmo fueron escribiendo y fueron entendiendo cómo Dios nos fue revelando su propia vida, cómo Dios nos fue enseñando cómo tendríamos que vivir nosotros. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30.
Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Bienvenido, su santidad. Ustedes, hijos de Francisco, me son queridos tanto como él mismo. Son Cristo que vive en la iglesia, como su hermana Clara y sus monjas a las que he venido a visitar. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, levántate, hermano. Espérenme aquí, iré solo. He visto tu convento, hermana, he visto dónde duermen tus monjas. Ustedes no poseen nada. Le imploro, deje libre en la regla el privilegio de la pobreza. Queremos seguir viviendo de nuestro trabajo cotidiano y de las limosnas que nos dan los buenos cristianos. Solo de eso somos dignas, santidad, de nada más. Deben tener una renta, poseer algo que las mantenga. Él nos llamó, el pobre, leproso y miserable. Y de esa manera debemos llegar a Él. Esto puedes decidirlo para ti misma, no para tus otras hermanas. Muchas mujeres siguen tu ejemplo. ¿No es justo mitigar el rigor al cual están sometidas? Santidad, si no nos dejas pobres, nos alejas de Cristo, no atormentes mi alma. Nosotras lo escogimos, Cristo crucificado es nuestro esposo. Nuestro triunfo es la cruz y nuestra elección. Entonces no les quitaré el privilegio de su santa pobreza. Vivirán como han escogido vivir. El Señor te ha hablado y tú lo has escuchado, Honorio. Muchas gracias. Magnificat alma mea Dominum et exultamit spiritus meus en Deus salutari meo, quia respexit humilitate ancillae suae, ex enim ex hoc beata me dicen omnes generationes. Magnificat alma mea Dominum et exultamit spiritus meus en Deus salutari meo, quia respexit humilitate ancillae suae, ex enim ex hoc beata me dicen omnes generationes. Magnificat alma mea Dominum et exultamit spiritus meus en Deus salutari meo, quia respexit humilitate ancillae suae, ex enim ex hoc beata me dicen omnes generationes. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical.
La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos aprendiendo de la sabiduría. Capítulo 7, versículos 22 y hasta el 8, versículo 1. El día de hoy en este libro maravilloso. La sabiduría es un espíritu. Escuchemos. Inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. ¡Qué regalo maravilloso! Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo, tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así el Hijo del Hombre en su día será. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, Jesucito nos está enseñando sobre un tema muy importante. ¿Cuál es ese tema, querida Vanessa, queridos niños? El deber pascual de los católicos. El deber pascual de todo católico, queridos niños. Católico significa aquel que está abierto siempre a todos. Estamos abiertos a todos los hermanos para reflexionar y entender lo que Jesucito, lo que Dios nos quiere enseñar. Muy bien, entonces vamos a escuchar y vamos a recordar en este tema tan importante sobre el deber pascual de todo católico, en qué consiste este deber del buen católico. Además de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés, como nos dice en el Antiguo Testamento, que obligan a los judíos y cristianos hasta el día de hoy, la Iglesia Católica ha establecido su propio conjunto de mandamientos particulares o preceptos que unen a los fieles católicos bautizados. Muy bien, queridos niños, aquí entonces está lo que nos une. La Iglesia Católica tiene estos preceptos que nos recuerdan y nos ayudan, como decíamos anteriormente, en nuestra vida cristiana a vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son obligaciones o son exigencias para que nosotros podamos vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es como decir, la gran ley de la vida, queridos niños, es, por ejemplo, que nosotros seamos responsables. Pero para ser responsables como ley general, entonces papito o mamita pone en casa una ley, una norma y te dice: mi hijo, esto tenés que hacer de esta manera. Pero ¿por qué te puso esa ley o ese precepto en tu casa, tu papito y tu mamita?
justamente para que vos llegues al objetivo. ¿Cuál era el objetivo? De que vos seas responsable. Así también, los preceptos de la iglesia son así. Son 5 preceptos que nos ayudan a vivir auténticamente los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a seguir y vamos a escucharle a Jesús que nos continúa enseñando. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Muy bien, queridos niños, aquí nos habla de leyes positivas, nos dice, es decir, algo que está impuesto por unas autoridades de la iglesia. Pero dice que nos exigen por lo menos en lo mínimo para que nosotros asumamos la responsabilidad esencial. Como ya le expliqué anteriormente, cuando papito y mamita nos obligan a hacer ciertas cosas y nos dicen, bueno, mi hijo, es hora de levantarte y de arreglar tu cama. Entonces, tu papito o tu mamita te exige para que hagas eso. ¿Pero por qué te exige? No porque quiere simplemente que arregles la cama, sino que para que tengas el hábito de ser un niño obediente, un niño bueno, un niño ordenado. ¿Se dan cuenta, queridos niños? La idea principal es llegar al objetivo. El objetivo es vivir los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso estas normas, leyes y preceptos de la iglesia nos ayudan a nosotros a vivir esos mandamientos. Por ejemplo, oír misa todos los domingos. Te dice que es obligación. ¿Pero por qué? Porque es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Te dice, hay que confesarse como mínimo una vez al año, por lo menos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese esfuerzo verdaderamente de limpiar nuestro corazón y nuestra vida y acercarnos al Señor. O nos dice, por ejemplo, hay que ayunar y abstenerse de la carne cada vez que manda la iglesia. ¿Por qué? Y porque eso nos ayuda entonces a estar siempre disponibles y abiertos a los hermanos. Ayudar a las necesidades de tu comunidad y de la iglesia, porque eso nos ayuda entonces a vivir la generosidad con todos. Y así entonces, queridos niños, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir escuchando a Jesucito que hoy nos está enseñando sobre este mandamiento pascual tan importante. Los preceptos de la Iglesia Católica no reemplazan a los 10 mandamientos de las Escrituras, son adiciones a ellos, un conjunto de expectativas mínimas del comportamiento establecidos específicamente para unir a los miembros bautizados de la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta, queridos niños? No reemplazan a los mandamientos de la ley de Dios, que es lo esencial y lo fundamental, queridos niños. Hay que estar atentos y hay que conocer eso. No reemplazan a los mandamientos de la ley de Dios, sino que nos ayudan a nosotros, queridos niños, a que nosotros hagamos bien y vivamos bien los mandamientos de Dios. Por eso dice, son adicionales. Adición, queridos niños, quiere decir una suma. Le sumamos algunas normas para que nosotros podamos cumplir mejor con Jesús, podamos cumplir mejor con Dios. Estemos atentos y tengamos hábitos para que podamos cumplir con eso que el Señor nos pide en el día a día. Muy bien, queridos niños, y ahora entonces nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, lámpara que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos, que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Hoy estamos leyendo del libro de la sabiduría, el capítulo 7, del 22 hasta el capítulo 8, versículo 1. Nos dice el leitmotiv, idea central: la sabiduría es reflejo de la luz. Qué lindo, queridos hermanos. Ya esta idea principal nos está diciendo todo. La sabiduría es reflejo de la luz, es decir, nos muestra ñandere sape aye bajikatu ñande yajeshape ñanderape vae pala ñande yara o yerureba ñande jamooto pa ñande yaguatabana. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos. 21 Avellareco, queridos hermanos, de la forma de decirnos lo que es la sabiduría y cómo la sabiduría se manifiesta. Y intenta, aunque sea 1, 2, 3 o 4 de esto, nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Y sobre todo después que nos lleve a nuestra forma de actuar. Porque en ese catuñandela ya es verdad de que somos verdaderamente sabios. En el fondo, upeago la pero la aranduca y viene aquí de la cabecita, de la reflexión sobre la vida, la forma de hacer las cosas. No viene simplemente entonces porque memorizamos las cosas o porque estuvimos en la mejor universidad. Podemos estar en la mejor universidad, pero tú ya de Yapú, ya de Mondá, ya de Pocané, pero estuvimos en la mejor universidad. Y sí, estamos en Pichagüey, que al final de encuentro entonces, oye, molechadito lleva, y que va justamente contra las características y los principios y los valores que nos está diciendo la palabra del Señor. Inteligente, es decir, capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Después dice, es santo. Esto nosotros sabemos muy bien, el Kadosh, ¿verdad? De Dios. Significa entonces, ante lo luminoso es lo que te purifica. Eso es lo santo. Es único. La sabiduría entonces no es doble cara, es único, de una sola palabra. La sabiduría dice siempre la verdad. Es múltiple al mismo tiempo, es decir, cuando uno es sabio, es capaz de darse cuenta. Pero la teshacuágina, múltiple ante las necesidades de los hermanos. Entonces es capaz de responder a esa necesidad de ese hermano. No, es capaz de multiplicarse por los demás. Es sutil, es decir, es tan agudo, queridos hermanos, ante la necesidad que puede penetrar y puede descubrir lo que el otro está necesitando, lo que la sociedad está necesitando, lo que mi familia está necesitando. Es ágil. ¿verdad? Y así, vamos a llevar los 21 elementos aquí que nos presentan de lo que significa esta sabiduría. Pero hay tente ya es huella lleva, aunque sea peteini, ya recoteramos con lleva, para vivir y fortalecernos en nuestro caminar cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros estamos con Jesucito escuchando lo que nos va enseñando. Que entonces, querida Vanessa, es el tema que Jesús hoy nos está enseñando en esta catequesis. El tema del día de hoy es el deber pascual de los católicos. El deber pascual de los católicos. Muy bien, y vamos ahora a las preguntitas a ver si recordamos todo lo que Jesús nos fue diciendo en esta primera partecita. ¿Para qué sirve, querida Vanessa? Queridos niños, ¿para qué sirven
estos preceptos de la ley de la Iglesia. Los preceptos de la Iglesia sirven para unir en una sola familia a los fieles católicos. Muy bien, para unirnos en una sola familia, queridos niños, es decir, saber, conocer y decir tenemos ciertas normas, ciertas reglas que nos unen como fieles católicos. Por ejemplo, oír misa todos los domingos. Eso nos tiene que unir como comunidad. Eso es lo que nos reúne. Antes, en la Biblia, los judíos decían el cajal. Cajal, queridos niños, en hebreo significa reunirnos todos para alabar y para rezar a Dios. Se dan cuenta entonces que este precepto es muy importante porque nos reúne en una sola familia para adorar, bendecir y rezar al Señor. Y así, los otros preceptos siempre nos van a ayudar para unirnos en una sola comunidad. Por ejemplo, cuando nos dice que hay que ayudar a las necesidades de la comunidad, a las necesidades de la iglesia. Quiere decir que todos, queridos niños, nos damos cuenta de las necesidades que tiene nuestra comunidad, nuestra iglesia. Segunda preguntita, queridos niños, y estén atentos. ¿Qué nos dice ahora el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los preceptos de la Iglesia? El Catecismo de la Iglesia Católica explica que los preceptos de la Iglesia garantizan a los fieles en lo mínimo, en la oración, en la moral y en el amor a Dios y al prójimo. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta en lo mínimo, por lo menos en lo indispensable. Estas leyes de la Iglesia, los preceptos, nos ayudan a nosotros, es una garantía. ¿Por qué? Porque te dice, mi hijo querido, hay que ir a misa todos los domingos. Mi hijo querido, hay que confesarse. Mi hijo querido, hay que acercarse a comulgar. Mi hijo querido, hay que reunirse como comunidad. Mi hijo querido, hay que hacer ayuno y abstinencia. ¿Entienden? Entonces, nos garantizan, por lo menos en lo mínimo. Lo ideal siempre, queridos niños, es que nosotros hagamos porque estamos súper convencidos y entonces nos movemos y hacemos porque hemos encontrado a Jesús. Pero algunas veces, lastimosamente, nos alejamos de Dios. Y entonces, con estos preceptos de la Iglesia, nos vuelve a recuperar y nos dice, hijo querido, esto es lo mínimo que tienes que hacer para hacer el camino de la fe. Muy bien, queridos niños, y ahora la tercera preguntita. ¿Estos preceptos sustituyen o no sustituyen las leyes de Dios? Los preceptos de la Iglesia Católica no reemplazan a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, queridos niños, no reemplazan. En todo caso, son adiciones. ¿Qué significa adición? Según la matemática, la adición quiere decir la suma. Es decir, se nos suman algunas leyes y algunas normas que nos tienen que ayudar, ya dijimos, en lo mínimo, para que nosotros podamos cumplir con el Señor. Nos encaminan a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo hoy nuestra catequesis. Le agradecemos a Jesucito que hoy nos ha enseñado con este tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy entonces, querida Vanessa, queridos niños? El deber pascual de los católicos. Y ahora, queridos niños, vamos a hacer nuestra oración a nuestra mamita que nos ayuda y nos acompaña a vivir auténticamente nuestra vida cristiana. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.